Hoy en Es la Hora de Opinar con Damián Cepeda y Arturo Ávila vamos a debatir sobre la reforma al Poder Judicial. Después va a estar con nosotros Juan Carlos Baker. Con él vamos a platicar de la imposición de aranceles de Estados Unidos a México. Y para terminar viene Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional, para hablar de cómo va el conflicto en el Medio Oriente, el cese al fuego allá en la Franja de Gaza. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones al Poder Judicial. El ciudadano que acuda a las urnas, fíjense ustedes, recibirá 6 boletas y deberá elegir 35 nombres entre 298 candidatos. ¿Y quiénes serán los candidatos? Bueno, eso es parte de la polémica, de la controversia que se ha dado estos días en torno a un tercio de los candidatos que debió haber sido elegido por un comité de evaluación del Poder Judicial. Pero vamos a hablar de esto con nuestros mesa de representantes de partidos políticos. Nos acompaña en esta ocasión Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar acá. Gracias y por saludos venir. a mi compañero. Gracias. Y se encuentra Arturo Ávila, que viene en representación de Morena. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leo. Con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a Arturo Damián siempre también. trae sus gráficas y todo, entonces hay que estar preparados, Damián, ¿eh? Suelen hay que ser estar muy preparados. Suelen estar... Suelen a que ser luego muy pone en cuestión, o sea, duda de las fuentes. Suelen ser muy útiles para mí. Ya veremos. Ya veremos. A ver, empieza, Damián. ¿Cómo estás viendo esta elección? Mira, para mí es una etapa más, esto que estamos viendo, el comité de evaluación y lo que está pasando, de una desgracia de reforma al Poder Judicial. Es decir, no me parece que la desgracia en sí mismo sea solamente este rollo de que van a sortear con bolitas como si fuera tómbola quienes van a ser jueces, magistrados y ministros, o quienes van a poder ir a la boleta, lo cual me parece sumamente irresponsable. Sino yo me voy más atrás. En lo personal, yo creo que se necesita un cambio radical en el sistema de justicia en México. Así lo impulsé en el tiempo que fui legislador. Creo que necesitamos que la justicia sea más accesible a los mexicanos, justicia más rápida, juicios orales, usar las tecnologías con justicia digital, cambiar el modelo y acercar, sobre todo para delitos muy menores, justicia cívica, por ejemplo, mecanismos alternativos de solución de controversia y sobre todo profesionalización en el servicio público de quienes son jueces, magistrados y ministros, a través de acabar por completo con el sistema de cuates y cuotas que se dio en muchos años, incluyendo el gobierno de Morena, sí, y pasar a un esquema donde lleguen solo los mejores, que ya habíamos logrado con una reforma y que estaba en ruta de implementación. Eso creo yo. Cuando volteo y veo lo que hicieron, yo lo que digo es, puedo compartir parte del diagnóstico. Que es que mira, que en el pasado y que no sé qué, yo digo, corrijámoslo. Pero cuando veo la medicina que pusieron enfrente y dijeron, ¿sabes qué? Como esto está mal, voy a poner entonces que los jueces, magistrados y ministros sean votados electoralmente como si fueran diputados, alcaldes, gobernadores. Tengo el control Morena, ¿no?, de a quién se postula a través del comité de evaluación. Pasan por un esquema incluso de sorteo, ¿no?, de insaculación. Se ponen requisitos muy, muy mínimos para ser juez, magistrado y ministro. Pues no me parece que sea lo sensato, porque lo único que creo que va a resultar es un poder judicial sin ningún tipo de independencia, sin ningún tipo de profesionalización y dominado completamente por quien tenga el poder. Hoy es Morena, mañana puede ser alguien más, ¿eh? Me parece igual de más si estuviera gobernando el PAN, el PRI, pero hoy lo está haciendo Morena y me parece mal. Muy bien. Arturo, ¿cómo ves este asunto? Yo he dicho, y lo repito acá, no me dan ganas de ir a votar en junio, porque pues 6 boletas, 298 candidatos, tengo que elegir a 35. Pues Dios mío, ¿qué elementos voy a tener? O sea, voy a tener que estudiar 3 meses, mano, para poder... Y esta es la boleta federal, ¿eh? Sí. Las locales, pues, son otro tanto, ¿no? Bueno, a ti quizás no, querido Leo, pero al 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a esta encuesta que publicó
QM Consultores hace unos días, sí les da ganas de ir a votar, ¿no? Y me parece importante mencionarlo. Fíjate, cuando dicen, ¿usted piensa participar hoy el próximo 1 de junio? 71% dicen que sí. Luego dicen, el 1 de junio habrá una elección de ministros, de magistrados, de juezas, de jueces. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted ya estaba enterado de esto? 59% respondió que sí. ¿Dónde está el ejercicio importante? Y de eso se trata el proceso de elección. Es que cuando le dice, oiga, ¿usted conoce algún aspirante o candidato? La gente responde un 87% que no, que ahí está el reto de las campañas. Pues esa parte me parece importante, ¿no? Fíjate lo que te voy a traer a la mesa. Te va a sorprender. A ver. La narrativa de comunicación de la oposición ha sido que los de Morena van a poner a las juezas, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a las ministras. ¿Y qué crees que hizo el Poder Judicial hace unos días? Algo que verdaderamente es sorprendente. Pues resulta que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces del Distrito del Poder Judicial tenía metidos dentro del Comité de Evaluación del Poder Judicial a 3 integrantes. De 5. De 5. Esta misma asociación es la que promueve el famoso amparo en contra de la propia designación del Comité de Evaluación. Y resulta que uno de ellos, el juez, que aquí tengo su nombre, Wilfrido Castañón León, es uno de los integrantes de esta asociación, es el magistrado que otorga el amparo para que no siguiera el proceso. Pero no solamente eso. 6 días antes de dictar la resolución, cuando ya había planchado absolutamente todo, Leo, resulta que renuncia para evitar el conflicto de interés. Esto es súper lamentable porque refleja con toda claridad qué tipo de poder judicial tenemos en nuestro país. Pero no solamente eso. Descubrimos que hay listas predefinidas. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Fíjate lo que hicieron, el alcance que tuvo. En esta hojita ustedes van a ver cuadritos en rojo y cuadritos en verde. Todos los cuadritos que ustedes están viendo en rojo son donde el Poder Judicial dejó candidatos únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pilló, Leo, a los más de 3,000 aspirantes que se inscribieron y eligió a personas que además, yo diría, de dudosa procedencia, ligados a Felipe Calderón, exdiputados del PAN. ¿Este es el Poder Judicial que queremos? ¿Esto es lo que ellos decían? Que nosotros íbamos a elegirlos. Oye, me parece que es todo lo contrario. Me parece que el Poder Judicial, justamente con esta chicanada, está tratando de meter gente que no pase por la insaculación y de llevarlos a la elección. Damián Cepeda. A ver, yo creo que se confunde de parte de Morena la defensa ultranza de un bando u otro con el deber ser. Yo no vengo aquí de defensor de oficio ni del Poder Judicial ni de nadie. Lo que quiero es que se haga, y creo que los mexicanos queremos, una reforma positiva en la justicia. Si hay fallas en el Comité de Evaluación, es derivado a la mala reforma, porque la reforma no garantizó que hubiera los filtros adecuados precisamente para que pudieran llegar los mejores perfiles. Es una prueba de que se puede abusar y en unos días va a dar su resultado el Comité de Evaluación del Legislativo y vamos a ver qué encontramos ahí. ¿Yo qué veo? No conozco, ¿no? Pero ¿qué veo? Que se registraron menos en el Poder Judicial, fue menos llamativo, ese es un dato, por eso tienen menos candidatos. Sí. Y segundo, que fueron los únicos que hicieron un examen. Los demás hicieron nomás cobertura de requisitos y entregaron una cartita. Creo que no acabaron haciendo No, sí acabaron una evaluación que estaban haciendo y filtraron, claro que sí. No hicieron entrevista, porque ahí fue donde se suspendió. Entonces hicieron un proceso más riguroso de revisión. Pero más allá de eso, si lo hicieron mal, está mal. Eso no hace que la reforma en sí misma sea correcta. Porque yo lo que veo es que se señala mucho que si perfil tal, pues la hermana del ex jefe de gobierno es ministra y la nombró Morena, pues. Va a acabar pronto. Una exdiputada fundadora de Morena es otra ministra que la nombró Morena. Entonces, este rollo de acuso que en el pasado, yo hubiera querido que combatieran esas prácticas de cuates y cuotas, de nepotismo. Lo dije estando en el Senado, pero la verdad de las cosas es que llegaron y hicieron lo mismo o peor. O sea, no se trataba de quiero que se acaben los privilegios, no. Lo que querían era privilegiarse ellos. Entonces, ¿por qué no pasar a un esquema positivo en donde verdaderamente se revise que lleguen los mejores perfiles? ¿Tiene requisitos hoy para ser juez, magistrado y ministro? Sí, sí tiene requisitos.
pero muy mínimos. Para mí no los suficientes. Que si te sacas 8 en calificación, ¿qué tiene que ver eso con tu capacidad de ser juez, magistrado o ministro? 0 años de experiencia para juez de distrito que dan paros. 0. 3 para magistrados, 5 para ministros. No es suficiente porque te los cuentan además desde las prácticas. Hombre, yo andaba en práctica desde que era estudiante. O sea, recién graduado ya puede ser ministro. ¿Qué es eso? O sea, la verdad de las cosas es que lo que a mí me gustaría ver es una reforma, incluso una elección. Yo no soy partidario de que los vayan a votación. Ahorita voy a explicar por qué. Pero si ya lo iban a hacer, una elección que el ciudadano pudiera elegir de la gente más talentosa del país para que impartan justicia de manera correcta. Muy bien. Arturo. Damián le tiene mucho miedo al pueblo, igual que la oposición, y es la realidad, ¿no? Yo diría, a ver, planteemos los 3 ejes estratégicos de la reforma. El primero, ¿quién podría estar en contra de que las ministras, los ministros ganen menos de 9 millones de pesos al año, que es lo que ganaban antes? 11 veces más que los ministros de Estados Unidos, para tener un comparativo con otro país, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de que 2.200 personas que ganaban más que el presidente de la República ganen menos? La propuesta de la austeridad republicana en un país como el nuestro es fundamental. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y es la realidad, ¿no? Entonces, nadie allá afuera, por lo menos en mi opinión, está en desacuerdo con eso. Segundo tema, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura era esto que te acabo de presentar. Una suerte de nos favorecemos, nos tapamos y nos beneficiamos entre nosotros. Jueces se juzgaban a jueces. ¿Quién podría estar en desacuerdo que un tribunal de justicia disciplinario independiente sea el que juzgue el actuar incorrecto de un juez? Hasta ahí tenemos el 66% de la reforma en 2 bloques. Y el tercero que a Damián le espanta, corre, ¿no? Que la gente salga a votar. ¿Qué permite eso? Permite visibilizar al juzgador. Permite que yo sepa quién es esta persona que liberó a un presunto delincuente que cometió una violación de una niña de 4 años en un terrible suceso por no saber la hora, la niña, del suceso. O sea, esta gente no la queremos ahí. Y como estos estos casos se replican mucho, ¿no? O sea, hay un montón de juzgadores allá adentro que forman parte de un sistema verdaderamente podrido y necesitamos cambiarlo. Y me parece que hay muchos filtros, ojo, yo no coincido con Damián. 5 años de experiencia en la práctica jurídica. Para ministro. 8 de promedio, 9 en área especializada. Elaboración de ensayos sobre temas afines al puesto. Un examen al primer año ante el Tribunal de Disciplina. Ojo, ellos dicen, es que desaparecieron la carrera judicial. No es cierto, la reformamos y prohibimos el nepotismo. Leo, 4 de cada 10 personas en el Poder Judicial eran familiares de los ministros, de los jueces, de los magistrados, de las magistradas. Eran familias completas en los circuitos. Perdón, pero por eso me da la impresión de que el cálculo que tiene la oposición de la reforma judicial aún no lo entienden. El pueblo de México está con la reforma judicial. A ver, Damián Cepeda. Pues voy una por una. Dice, a ver, que si ganar menos que autoridad republicana, esa reforma la votamos nosotros, no ellos, en nuestra legislatura. Ese no es tema. Hace mucho que votamos que nadie puede ganar más que el presidente. Si a alguien no les hacía caso, hay que hacer cumplir la ley. O sea, no es esa la razón, ¿no? Segundo, que si... ¿Estás de acuerdo? Voté a favor. 33%. ¿Está de acuerdo con el 33% de la reforma? No estoy de acuerdo porque ese no es el tema de la reforma. Aguárdate, ten paciencia, hombre, no te alteres. Que si el Consejo de la Judicatura no lo desaparecieron, crearon otro que van a nombrar ellos mismos. Ese no se vota. Es un órgano de administración que ellos mismos se quedaron con él. Hicieron un tribunal de disciplina distinto que van a poner a sus cercanos, controlando 100% a quien postulan, porque no crea quien me está viendo que va a poder votar por quien quiera. Un abogado ejemplar, el presidente de la barra de abogados, rector destacado de universidad. No, si Morena no los palomeó, no vas a votar. Por eso no es importante ni el sorteo de las bolitas, pues ellos son dueños de todas las bolitas, pues. No es importante la boleta, porque ellos pusieron a los candidatos. Al final tú vas a votar solo por quien ellos quieran. Tercero, democracia, el voto, es que el ciudadano... Mira, yo no estoy de acuerdo de fondo en que un juez sea un representante popular. Tal cual lo digo, No creo que sea su función. El juez está para impartir justicia, para darle la razón a quien la tiene. Morena, o cuando hemos sido legisladores, uno representa los votos que tuvo. Se les llena la boca decir que tuvieron no sé cuántos votos.
Bueno, ellos representan esos votos. Cuando eres juez, no puedes representar solo al que votó por ti. Tienes que sentarte, agarrar un caso y decidir quién tiene la razón. Déjame poner un ejemplo muy concreto, ya lo había platicado. En zonas dominadas, por ejemplo, una zona minera, que las hay en muchos lugares. Sí, sí. El sindicato En tu domina estado. en mi estado completamente. Sí, sí. ¿Cómo va a ganar ese juez? Si no tiene el apoyo del sindicato de mineros, no va a ganar. Mañana llega un amparo porque tiraron o derramaron y contaminaron un río. ¿Les suena familiar? Y mucha gente se contamina. ¿Creen que ese juez que le debe su cargo a todas esas personas y que de ellos depende la reelección va a dar el sentido del fallo en contra de esa mina? No, y eso no es justicia. Justicia es darle la razón a quien la tiene. Por eso es que no es correcto que el tema de los jueces, magistrados y ministros se convierta en un concurso de popularidad. Es un tema de capacidad y es un tema de justicia. Esa es mi opinión. A ver. Pensar Arturo. como Damián, que el corporativismo político Sí. sigue siendo una herramienta para movilizar, me parece un grave error, ¿no? Por eso el PRI dejó de ganar elecciones. Por eso Morena, como movimiento en donde las personas están politizadas, están involucradas con la vida política y toman decisiones. Fíjate el desprecio que le tiene a la gente. Dice aquí, si un sindicato decide mandar una señal para votar por un juez, así van a votar todos. Yo no coincido, ¿eh? Yo creo que la gente en México ya tiene un criterio muy claro de qué votar, qué no votar y qué hacer. Me parece que es pensar que la gente es tonta y tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Eso a mí me parece, ¿no? El segundo tema muy importante es, fíjate, yo sí estuve en las reuniones del grupo parlamentario de Morena en la Junta de Coordinación Política. Damián no, porque ahora está en el retiro, que espero que pronto ya se incorpore a las filas del PAN, porque es un buen elemento y hay que reconocerlo, ¿no? Pero a veces en el diagnóstico se equivoca, ¿no? Y en esa lógica, en la Junta de Coordinación Política se abrió la posibilidad, tanto a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que pudieran proponer miembros del Comité de Evaluación. Lo hizo el Verde, lo hizo el Partido del Trabajo, lo hizo Morena. Movimiento Ciudadano y el PRIAN, ¿no? Decidió que ellos no. ¿Y sabes por qué lo hacen? Lo hacen justamente para tener una narrativa de comunicación cuando vienen y se exponen con los medios y decir, ay, es que ellos los eligieron. No, no es cierto. Ustedes decidieron no participar en ese proceso. Ellos decidieron, y no era un proceso de cuotas, para que quede bien claro, porque Damián dice que son cuotas, no. Era un proceso de poner sobre la mesa a los candidatos y en una reunión colegiada tomar las mejores determinaciones. Ellos decidieron que no lo iban a hacer. Y hoy claramente vienen aquí y dicen, es que ellos los eligieron, pues ellos no quisieron. ¿Y por qué no quisieron? Porque no querían asumir la responsabilidad. Y Entonces, querían decir eso. solo quedaron de Morena, PT y el Verde. Las propuestas sí, ellos decidieron no proponer, ¿no? Y finalmente finalizo con esto que me parece muy importante, ¿no? Me parece que hay un enorme desprecio a la gente que se inscribió. Fíjate, en Aguascalientes hay 18 espacios. Y lo digo porque es mi tierra, ¿no? Y yo sí lo he analizado con mucha claridad. ¿Quiénes se inscribieron? Fíjate, 18 espacios para los para local. juzgados de distritos, por ejemplo, ¿no? Y para algunos ¿Federales magistrados o? federales. Ok. Y algunos magistrados electorales, entre otros. Yo encuentro notarios, encuentro profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, encuentro destacados abogados de despachos de abogados, gente que yo conozco, gente por la que yo sí votaría. Entonces, de pronto yo digo, pues Damián está en otra realidad alternativa, en una realidad en donde desprecia mucho a la gente que se inscribió. Mi sugerencia es, Damián, ponte a estudiar las listas y después juzgas a la gente que está ahí. No, Damián Cepeda. Conozco perfectamente el comité. A ver, el comité, completamente dominado por Morena, gente que ha trabajado, que trabaja con ellos, cercanos. Es más, relaciones familiares. Incluso, y si gustan, nos metemos a nombres cuando quieras, Arturo. O sea, es que verdaderamente, ¿qué querían? Oye, oposición, ven, te doy 1 de 5 y entonces se puede. avala mis decisiones como lo han hecho. O sea, es el mismo tema. Decían, se quejaban mucho antes de las cuotas y cuotas, que verdaderamente está muy mal. Nada más que llegaron y profesionalizaron el asunto. El INAI lo tenían parado porque estaba aferrado el coordinador del Senado a poner a un empleado suyo. Ahí, esa es la verdadera razón. Pusieron parientes, compadres, primos, trabajadores. Es que verdaderamente patético. Segundo, la soberbia del compañero. Híjole, ¿cómo me recuerdas al PRI? Pues es que Morena es el nuevo PRI. Ese PRI de antes que llegaba en sus camionetonas con como 10 asistentes, ¿no? Y que creen que solo quien tiene un cargo público es importante en esta vida. Yo he tenido muchos. El que tú tuviste lo tuve,
hace, no sé, 15 años, yo creo, una cosa así. Y hay que mantenerse humilde. La gente, el ciudadano, el funcionario, licenciado o no, tiene derecho a opinar sobre la vida pública. Así es que bájate un poquito del ladrillo. Tercero, democracia. ¿Qué es democracia? Que tomen decisiones la gente informada. Mira, tú hablabas ahorita de 38 cargos, 298. Son 298 candidatos, 35 nombres. Bueno, hay zonas donde eso se va hasta 1000. En la Ciudad de México, si lo hicieran como dice la reforma, ¿qué hizo el INE para evitar eso ante el desastre? Sí. Hizo una distritación ellos, que no tenían derecho a hacer, de manera tal que tú que me estás viendo no vas a poder votar por los jueces que te van a juzgar. Porque, por ejemplo, un juez de competencia económica o un juez penal puede tener o tiene competencia en un territorio mayor al que lo van a votar. O sea, dijeron, ¿sabes qué? No, pues que se vote en Benito Juárez, que se vote en Iztapalapa, que se vote en Patatal. Oye, espérate, pero es que ese señor o señora va a juzgar a todo el país. No importa, porque como es un desastre, lo voy a poner así. Eso no es democracia. Segundo, no es democracia que no alcances a conocer por quién vas a votar. Es imposible conocer con profundidad a ese número de ciudadanos. No, bueno, 298 sobre todo porque el INE no les va a dar tiempo oficial. No. Les tocaría 2 segundos a cada quien. Hola, soy Damián, vota por mí, se acabó. Pues no les va a dar tiempo. Y no puedes tener financiamiento ni privado ni público. ¿Sabes quién se iba a meter lana? Los sobres amarillos, esos que hemos visto en videos. La lana del gobierno y la lana del crimen organizado. Yo pregunto, ¿qué filtro tienen del crimen organizado? Muy bien, vas Arturo Ávila de Morena. Sí, yo te diría que el proceso y el resultado de la elección el 1 de junio, pues tendrá que evaluarse también. Y es una responsabilidad que tenemos hoy como gobierno. Un gobierno con una amplísima mayoría, con una amplísima simpatía. 8 de cada 10 personas están a favor de las políticas que está implementando la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece temprano. Yo veo muy pesimista a la oposición. Veo que no les gusta y a veces los entiendo porque pues cuando yo me entero que una Norma Piña se reunía con Santiago Krill y con Alito Moreno en lo oscurito, pues me queda claro qué privilegios están perdiendo, ¿no? Me llama mucho la atención que Damián dice, se parece al PRI. Qué curioso, ¿no? Los PRI que se aliaron con el PRI para las elecciones yo no. fueron ellos. O ahora van a negar que hubo una alianza con el PRI y con el PAN. Es que cuando les conviene, Damián es muy así, ¿eh? Cuando le conviene, sí estoy. Cuando no me conviene, no estoy. Y juega este juego de narrativa. Yo estuve en contra. Este juego de narrativa, lo conozco bien a Damián, en donde utiliza una crítica autoconstructiva, pero que es mucho más un juego de hipocresía, ¿no? Porque yo no lo vi nunca, por lo menos mientras Xóchitl Gálvez fue candidata, no lo vi nunca criticarla a ella. Sí lo vi criticando la alianza. A ella, ¿no? A la alianza, sí. Pero no a su candidata. No, entonces tengo buena opinión de ella. Es lo que nos conviene. Ese tengo buena opinión de ella. ¿no? Siguiente tema que me parece muy relevante decir. Cuando hablamos de la elección de los ministros, por ejemplo, que son fundamentales, y de las ministras también, estamos hablando que en el pasado era una designación de la presidencia de la República, que pasaba por el Senado, pero si no era aprobada podía ir directa, ¿no? Como y en esa lógica podría, por ejemplo, la presidenta de la República haber tomado la determinación de hacerlo directo. ¿Qué dijo? No. Vamos a dejarle esa posibilidad a la gente allá afuera. Fíjate qué tipo de ministros nos dejaron y nos heredaron aquí los señores del PREAN, ¿no? Ortiz Mena, un ejemplo, ¿no? Este personaje que se fue a Harvard a burlarse de nosotros, ¿no? A reírse de la reforma al Poder Judicial, pero lo que no dijo, cuando estuvo ahí burlándose de nosotros, es que lo que mejor hace él es otorgar condonaciones fiscales. Y está documentado que ha otorgado condonaciones fiscales por más de 300,000 millones de pesos. Gran labor la de los ministros que nos heredaron los del PRIAN. Una última ronda de conclusiones. Damián Cepeda, 2 minutos y medio, venga. Muchas cosas. Fíjate que yo sí critico y critiqué en su momento que cualquier reunión se dé en lo oscurito, por la referencia de la reunión. A mí me parece que tiene que ser en público. Pero no me parece mal. De la reunión de Norma Piña. Con los dirigentes. En proceso electoral. Pero no me parece mal, que se reúna la cabeza del Poder Judicial ni con funcionarios ni con nadie. De hecho, lo hacen. O sea, el secretario de Gobernación y coordinador del Senado varias veces fue a la Corte. El presidente Saldívar varias veces fue a Palacio Nacional.
se reunían con el consejero jurídico. O sea, ¿de qué me están hablando? Sí creo que hay que cuidar cuando estás en los cargos, y eso hago yo, el no mandar mensajes equivocados, pero por favor, pues no. Decían de nepotismo, se les llena mucho la boca. Ya decía yo ahorita de Lenia Batres, ¿qué tal que a la hermana de la dirigente de Morena la nombraron fiscal de la Ciudad de México? ¿O qué tal que la hija de una diputada destacada de Morena va de candidata? ¿O que el hermano de la misma diputada es miembro del Comité de Evaluación del Poder Judicial? Por cierto, exministra. O sea, dices, híjole, a mí me encantaría combatir eso, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron. Porque en efecto, yo sí creo que ese es parte de los males del pasado. Y esperaba que cuando llegó Morena pudiéramos sumar esfuerzos, incluso desde la oposición, para hacer esos cambios. Pero llegaron, se sentaron y se sirvieron con la cuchara grande. O sea, hicieron la misma repartición. Critican un nombramiento de un procurador fiscal, nombraron a la titular del SAT, ministra, de su propio gobierno. Nombraron a una exdiputada y miembro fundadora de su partido y demás. A ver, yo hoy lo que le diría a quien me esté escuchando es, no se trata de este o el otro o aquel. Se trata de cómo le mejoramos la justicia a los mexicanos. ¿Qué visión de país queremos? Está equivocado el gobierno, le agarró un odio, un pleito, que la verdad que los pleitos son de dos, también tuvo culpa el Poder Judicial, ¿no? Y se tardó mucho en muchas decisiones, pero lo importante es la gente. Casi el 70% de los juicios, Leo, son familiares, civiles y mercantiles. No tiene nada que ver lo que acaban de comentar, nada que ver los fiscales, nada que ver que si los amparos para las obras, nada que ver. Son cosas donde se está decidiendo el futuro de un niño. Con el papá o la mamá se va a quedar si se divorciaron. Alimentos, patria potestad, divorcio, una compraventa que salió mal. ¿Por qué van a poner en manos de una persona que no tenga la capacidad para impartir justicia y que no sea imparcial porque depende del partido político en el poder, el futuro de un niño? Es donde yo no estoy de acuerdo. Deberíamos estar enfocados a hacer la justicia más ágil, más pronta, más accesible para todos, más barata, ¿no? Y poderle resolver los conflictos a la ciudadanía que desgraciadamente no los puedan resolver por sí mismos. De eso se trata la justicia, no de que si Morena, el PAN, el PRI. Eso es irrelevante. Arturo, un último comentario, Arturo Ávila, de Morena. El 1 de junio, Leo, vendrá la elección, una elección importantísima de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Será un ejercicio histórico de participación ciudadana. Si la encuesta que yo traigo hoy es una variable que pueda replicarse el día de la jornada electoral, estamos hablando que tendremos una altísima participación ciudadana. Ojalá y el 2 de junio eso sea cierto, ojalá y el 2 de junio tengamos la participación de la gente, porque eso es bueno, eso siempre será bueno. ¿Qué va a permitir? Que visibilicemos a las personas que ya ocupan un espacio ahí. A mí sí me interesa saber, por ejemplo, quién es el titular del juzgado de distrito en materia penal, para saber qué están haciendo con los delincuentes. A mí sí me interesa saber quién es el juzgado de distrito o el juzgador de distrito en materia familiar, para que, como dice Damián, sepamos qué está sucediendo en materia civil o en materia familiar. Y con ese conocimiento poder determinar si le permito que siga en el espacio o si le quitamos la posibilidad de seguir en el espacio. Entonces me parece una reforma sin precedente. No tiene un comparativo a nivel mundial. No hay, efectivamente, en Estados Unidos hay elección de jueces, pero es distinto. Locales. Pero es distinto. Y son no en locales, todos los estados. Y no en todos los estados. Pero me parece que yo le diría a la gente como Damián, que le deja al pueblo de México tomar y autodeterminarse y tomar decisiones. Esto fue parte de nuestra plataforma política. Los que hicimos campaña en los distritos, los que acudimos a casi, o que ganamos el 85% de los 300 distritos federales, fue una oferta que le entregamos a la gente. Le dijimos, vamos a hacer esto con el Poder Judicial. La gente nos dio su confianza mayoritariamente y me parece que tenemos que responderle. Y la evaluación de si lo hicimos bien o lo hicimos mal vendrá después. ¿Dónde? En donde se evalúa al político, en la jornada electoral también. Entonces, es temprano para pensar si hicimos bien o si hicimos mal. Nosotros tenemos la convicción de que era fundamental cambiar el Poder Judicial, que no le respondiera a intereses económicos, que no le respondiera a intereses políticos y que le respondiera a la gente, Leo. Y por eso nunca voy a dejar de pensar que hemos sin duda acertado en pensar que el pueblo, después de un proceso muy formal y muy importante de elección de las y los candidatos,
elija a quienes van a impartir la justicia. Oye, Bueno, pues ahí está y vamos donde a seguir. se evalúa a los políticos. Obviamente vamos a seguir Pero en los el jueces tema no son políticos, pues. porque pues la elección será el 1 de junio, si no mal recuerdo, es el primer 1 de junio. domingo, 1 de junio. El día de mi ¿verdad? cumpleaños, creo. El día, felicidades. No, bueno, van. Y pues les agradezco de nuevo, Arturo, Damián, gracias Con por mucho venir. gusto. Un Viene saludo a Juan todos. Carlos Baker ahora para hablar de la imposición, o por lo menos la amenaza de imposición de aranceles de Estados Unidos a México. Regresamos.